Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. A mí me sigue haciendo mucho sentido la definición de derechos sociales que plantea Raz, cuando dice que un derecho social es en realidad apartar del beneficio o del social un aspecto que beneficia directamente a alguien en particular, ¿no? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trata de los derechos sociales, porque como la propia Constitución reconoce en el 20, inciso segundo, los derechos sociales dan lugar a prestaciones muy especiales, ¿no? Todos los derechos presuponen algún tipo de intervención del Estado, ¿no? Acciones positivas o acciones negativas. La idea entonces es que los derechos sociales dan lugar a un específico tipo de prestaciones nomás es, yo creo, equivocada. Pero cierto es que los derechos sociales suponen una contraprestación en aquellos casos que trata de derechos sociales prestacionales y no de aquellos derechos sociales regulatorios que aparecen largamente en la Constitución también. Entonces, si uno pudiera reunir, tenemos o vamos a tener derechos sociales regulatorios y derechos sociales prestacionales. Los derechos sociales prestacionales van a suponer necesariamente, creo yo, una contraprestación específica de parte del Estado. Y ahí, naturalmente, uno le viene en mente una cantidad importantísima que vamos a ver de derechos sociales que aparecen en esta nueva Constitución, o en esta propuesta de Constitución, y que es bueno tener claro, creo yo, cuál es el impacto que desde el punto de vista de los modelos comparados este tipo de temas tiene. En este sentido, si uno mira la práctica constitucional comparada, hay en el fondo como 3 grandes modelos, ¿no? 3 grandes modelos de consagración de derechos sociales. El primero de ellos es el modelo europeo, que tú conoces muy bien, digamos, ¿no? En el modelo europeo, por ejemplo, en la Constitución española o en la alemana, los derechos sociales no aparecen ampliamente reconocidos en los textos constitucionales, sin perjuicio que se debate en el caso alemán, que los estados, los landes, sí tienen derechos sociales más específicos. Pero en términos generales, el orden constitucional no consagra varios derechos sociales, sino por el contrario, algunos muy limitados. En el modelo, pero sin embargo, como lo señala la Constitución española, la Constitución reconoce un Estado social y democrático de derechos, a partir del cual incluso la jurisprudencia alemana y por cierto la española ha expandido y protegido fuertemente el Estado benefactor que subyace. La Constitución sueca, por ejemplo, si no me equivoco, no tiene ni un derecho social y probablemente tiene el Estado social de derechos más impresionante del mundo, ¿no? Entonces, el segundo modelo es el modelo norteamericano, también nuevamente bajo la suplicacia que la Constitución norteamericana no es correlato exacto con las constituciones de los estados, digamos, ¿no? Donde sí hay otros derechos sociales. Pero la Constitución norteamericana prácticamente no reconoce derechos, pero los derechos que reconoce no está ningún derecho social incluido ahí. A pesar de eso, la jurisprudencia constitucional norteamericana ha reconocido como derechos sociales algunos muy fuertes, como la igualdad en materia educacional o como el aborto. El aborto es claramente un derecho social en Estados Unidos, por lo menos hasta hace un mes atrás, digamos. Y el modelo de la Constitución de India o la Constitución de algunas constituciones latinoamericanas que tienen una amplitud de reconocimiento muy fuerte en cuanto a derechos fundamentales, ¿no? Con todas las características de propiedad que un derecho fundamental. Esto, ¿no es cierto?, nos plantea que no era excesiva ni claramente necesario colocar este largo título de derechos sociales que voy a anunciarles ahora, que sí están consagrados. Son 23 derechos sociales y están el derecho a la educación, salud y bienestar, seguridad social, trabajo y libre educación, derecho a la huelga, derecho a la negociación colectiva, sindicalización, derecho a la ciudad, vivienda digna, derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento, al mínimo vital de energía,
sexuales y reproductivos, cuidados paliativos, pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, acceso a conectividad digital, educación digital, a los sistemas de conocimiento y a las transferencias y aplicaciones, a la participación, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al aire limpio y a las creaciones. 23 normas de este ejecución. Si uno mira el PIDESC, ¿no?, advierte que el PIDESC reconoce el derecho a la educación, el de la salud, al trabajo y a sus estructuras semejantes, el derecho a la huelga, sindicalización, vivienda digna, derecho a la alimentación, ¿no?, a los sistemas de conocimiento, a la cultura y a la participación. Y nada más. ¿Para qué decir la Constitución de 1980, que tiene un escaso grupo de derechos sociales, pero están los fundamentales, ¿no? Los fundamentales desde el punto de vista del núcleo duro. No sé si ustedes conocen el texto de Vergara y de Valdés, que se había publicado hace una semana atrás, donde hace un estudio económico del impacto que tendría en periodos ya estables, en funcionamiento, el orden constitucional desde el punto de vista de los recursos necesarios para satisfacer esto, la Constitución o la propuesta de la Constitución plena. Yo hice el esfuerzo de seleccionar solo cuánto significa desde el punto de vista del PIB, nada más que los derechos sociales. Nada más, y constituyen prácticamente el 90% del análisis económico de Valdés y Vergara. Eso significa un 7% del PIB en periodo bajo, un 14% del PIB en periodo alto. Eso significa, para una persona que sea 35.000, muchas 25.000, 35.000 millones de dólares en periodo. Significa cambiar, significa un desafío, los derechos sociales tal como están previstos, significa un desafío nunca antes visto en un sistema político como este. En el nuestro significa un cambio radical. Y a mí me preocupa ahí algo que decía Santiago y que alcancé a oír también José Ignacio, es que puede aquí haber un desequilibrio muy manifiesto entre las estructuras o bienes sociales que se exige al Estado perseguir y otorgar universal y gratuitamente, y los derechos que a su vez compensarían un equilibrio sensato, un acuerdo entre una república de progreso y desarrollo, como decía Santiago, y un Estado social democrático de derecho. A mí me falta una parte fundamental. Por ejemplo, no está, creo yo, el derecho, no está bien regulado en el derecho de propiedad. No estoy totalmente de acuerdo con Santiago. Desaparece la libertad de desarrollar actividad económica, a pesar de que comparto que se había devaluado ostensiblemente, pero los derechos de tributación, no sé si tú lo compartes, pero los desaparecieron. Lo que ahora tenemos es un sistema tributario donde hay principios o estructuras dentro del sistema tributario, que es una cosa distinta. Digámoslo así, ¿no? Digámoslo así. Este desequilibrio me parece muy significativo. Pero yo quisiera subrayar, y dame un par de minutos más, un par de cosas que me parece muy importante hacer. Cuando uno revisa las estructuras de los enunciados de derechos fundamentales que contienen derechos sociales, advierte en primer lugar que hay una nueva tipo de regulación muy fuerte cuyas dudas prefiero plantearlas a ver qué les parecen a ustedes también, digamos. Prácticamente todos los derechos constitucionales, los derechos sociales que ahora se estructuran, establecen una estructura de garantía a favor del Estado. Y algunas de esas garantías, uno se pregunta si no son derechos también, es decir, un derecho sin sujeto, ¿no? Pero son derechos, o podrían ser entendidas como derechos. Tengo una larga lista aquí, que no quiero aburrirlos, digamos, pero tal vez uno de los casos más duros, se garantiza la libertad de enseñanza. No el derecho, se garantiza la libertad de enseñanza. Se garantiza, y así les podría leer, pero cantidades de esto. Asimismo, garantiza la autonomía lingüística de las personas sordas, garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, ¿no? Garantiza la creación de viviendas de acogida, garantiza la disponibilidad de suelo, garantiza la protección de acceso equitativo a servicios y bienes y espacios públicos, garantiza la participación de la comunidad,
Es deber del Estado garantizar la protección y integridad de los abastecimientos, garantiza la protección plena y restauración de derechos, remedios y reinserción social de las víctimas, y así, no quiero aburrirlo, digamos, ¿no? Pero hay una larguísima lista de garantías. ¿Pero qué significan estas estructuras en un debate serio sobre derechos fundamentales? Son derechos de una cara. Falta el sujeto activo, falta el titular, digamos, falta el beneficiario. Y esto es particularmente relevante porque el recurso de protección hoy día dice que se tutelan, ¿no?, los derechos y garantías. Dice contenidos en tales y tales enunciados. Y en la actual regulación del 119, creo que es 118, dice que el recurso de protección se tutela solo los derechos, exclusivamente. Aparte que la estructura del recurso de protección cambia completamente, ¿no? Es otra estructura, como decía un famoso filósofo, de otro bicho, digamos. El recurso de protección, como queda regulado, es otra estructura, ¿no? Entonces, ahí hay, creo yo, un núcleo de pregunta dura, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar dogmáticamente estas estructuras? ¿Qué sentido tienen dogmáticamente? ¿Son pura retórica? ¿Son énfasis puramente normativos? ¿O son estructuras que tienen sentido y que pueden ser exigidos a los legisladores, a pesar de que los recursos, el control constitucional también quedó degradado, o el recurso de protección cuando se transforma en una estructura de tutela directa de alguien que se ve afectado en esta. Entonces, por un lado tenemos una enorme Constitución con una cantidad importantísima de derechos y cantidad importantísima de garantías y deberes. Los deberes son aún más altos que la garantía, ¿no? Y uno tiene sus dudas de la estructura dogmática de todo esto, o sea, de que realmente pueda materialmente llevarse a cabo y jurídicamente, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay una pregunta crucial que hacerse en estas materias. Y luego, solo para terminar, yo sé, dame un minuto, está bien. Es que eran todos los derechos sociales. Luego, si uno mira las estructuras de los derechos sociales que están en la Constitución, hay tres tipos de estructuras distintas. Una es lo que podríamos llamar los derechos que se reconocen, pero cuyo ejercicio queda entregado a la ley. Típico caso, los derechos sociales y reproductivos, el aborto. Ese es un caso específico, digamos, donde hay un derecho social muy fuerte, pero que en definitiva, el ejercicio del derecho queda supeditado al aborto. Entonces uno dice, bueno, aquí hay derecho al aborto, no hay derecho al aborto. ¿Hay un derecho al aborto en esencia o no lo hay? Digamos, ¿no? Esta es una pregunta que yo sé que las feministas están haciéndose duramente, ¿no? Porque este es un tema crucial para muchas de ellas y para mí también, es un tema crucial de debate. Entonces, la libertad de desarrollar actividad económica, el contenido del derecho va a quedar. Entonces, cuando se dice eso, dado que no hay esencia del derecho, ¿realmente estamos creando un derecho o estamos estructurando simplemente una posición para el legislador? El segundo tipo de derechos que hay son los derechos baseados en la ley, o sea, derechos cuyo contenido queda entregado a la ley y cuya definición básicamente es la ley, ¿no? Como el derecho a la vivienda. Entonces, usted delega sencillamente la estructura de la ley. Y luego están los terceros, que son los derechos que in toto, como le llaman los italianos, o sea, los derechos en crudo, o sea, derechos sin ninguna referencia a la ley. Esos son una cantidad impresionante. O sea, te dice el derecho al mínimo de energía, etcétera. Son derechos que tú dices, bueno, ¿cómo se delimita la esfera interna o la esfera externa del derecho? Se dice nada, ¿no? Bueno, ¿esto significa que alguien puede escribirlo directamente como recurso de protección? Sí, pareciera que sí, a pesar de las características del recurso de protección. Yo, como le digo, entonces, la estructura misma de los derechos sociales, como estructuras dogmáticas, a mí me preocupa desde el punto de vista de su contenido y el punto de vista de sus posibilidades efectivas de realización. No solo en términos económicos, como
Valdés y Vergara nos señalan simplemente el punto de vista de la estructura constitucional.